La número 234 del día lunes 28 de septiembre de 2020. Les informo que el tribunal está en su configuración original, los magistrados Bugueño y Chaín vía remota, González y Ocampo presencialmente en el tribunal. Dejo constancia que todos los intervinientes se encuentran compartiendo vía remota. Les voy a solicitar a cada uno, por favor, su individualización para los efectos del debido registro. Fiscalía, buenos días. Gracias a su señoría. Muy buenos días. Por el Ministerio Público, el abogado Rodrigo Álvarez y los fiscales Jaime Retamal y Jimena Tong. Gracias. Consejo de Defensa del Estado. Muy buenos días, señoría. Por el Consejo de Defensa del Estado comparecen los abogados Lupi Aguirre Bravo y Fernando Guerra Vilés, ambos por vía remota, como ya indica el tribunal. Gracias. Servicio de Impuestos Internos. Muy buenos días, su señoría. Por el Servicio de Impuestos Internos comparece abogada Adriana Silva Calderón y abogado Manuel Navarrete Gómez, ambos por vía remota. Gracias. Querellante Ciudadano Inteligente y otros. Muy buenos días, señoría. Por Fundación Ciudadano Inteligente, Federación de Pescadores Artesanales de Corral, Sindicato Independiente de Pescadores y Armadores Históricos de Valdivia y Fede Pesca San Juan, comparece el abogado Nicolás Acevedo. Querellante por Hugo Gutiérrez. Gracias, su señoría. Por el querellante Hugo Gutiérrez Galvez comparece el abogado Felipe San Martín por vía remota. Gracias. Las defensas, entonces. Defensa de la que está el señor Ortiz. Buenos días, señoría. Por don Jaime Ortiz Fuchón comparecen los abogados Fernando Palma Lever y Sergio Rodríguez Oro, con conexión vía Zoom remota. Buenos días, su señoría. Jaime Ortiz presenta en la audiencia 234. Gracias. Defensa de la que está el señor Istasi. Buenos días, magistrado. Comparece el abogado Cristian Mardones en representación de doña Marta Isasi Barbieri por vía remota. Gracias. Muy buenos días, magistradas. Marta Isasi por vía remoto presente. Gracias. La defensa del acusado, señor Lobo. Muy buenos días, su señoría. En representación de don Fernando Leus Torres, la abogada Catalina Tuano y mi representado me acompaña por vía remota también. Gracias. Señor Lobo, buenos días. Muy buenos días, magistrados. Raúl Fernando Lobos Torres, vía remota. Gracias. Corpesca. Buenos días, su señoría. Comparecen en representación de Corpesca los abogados Carolina Oreque y Waldo Baum. Bueno, habíamos terminado con la incorporación de la prueba. Se efectuó la revisión de la misma sin observaciones por parte de los intervinientes. Y procedo entonces da la palabra para las alegaciones de clausura. En primer término, a la Fiscalía. Les voy a solicitar, tal como lo hice en audiencias pasadas, que por favor la exposición la hagan en forma más lento que lo normal, a los efectos de que podamos tomar todos los intervinientes y el Estado debía nota de lo que exponga. Señora fiscal, ¿usted va a exponer en primer término? Así es, su señoría. Voy a partir exponiendo yo. Posteriormente va a tomar la palabra el fiscal Jaime Retamal. Y finalmente cerraremos la exposición del Ministerio Público también con el uso de la palabra por parte mía. Perfecto. Esto es en la lista separada, ¿sí? Así es, señoría, sí. Perfecto. Me da un minuto para conectar el... Muchas gracias. Auricular. El auricular. ¿Qué conecto? ¿Tu mascarilla, ahorita? Erika, ayudaste. ¿Te hablé la mascarilla? La escuchamos entonces, señora fiscal, recordando entonces que vamos a hacer un primer bloque que es hasta las 10:30 horas. Muchas gracias, su señoría.
Uno de los elementos que podemos denominar centrales de este juicio, y que a su vez es uno de los factores que ponen de relevancia la resolución que debe adoptar y que debe pronunciar este tribunal, es que en este juicio se han ventilado y se ha rendido prueba respecto de hechos que constituyen actos de corrupción y actos de corrupción desplegados por funcionarios públicos electos por el voto popular, que además componen y forman parte del órgano que bajo la arquitectura institucional chilena colegisla. Creemos que no está de más recordar que el artículo 1 del Código Civil dispone que la ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prevista por la Constitución, manda, prohíbe o permite. A su vez, nuestra Constitución política, nuestra Carta Fundamental, indica que la soberanía reside esencialmente en la nación. Y finalmente, es esa voluntad soberana manifestada a través del voto. Lo que se traiciona al ejercer esa función pública, no tributando precisamente a ese soberano, sino al sobornante de turno, la empresa Corpesca, cuya conducta es además igualmente ilícita. De la poeta chilena Gabriela Mistral, por todos es más conocida su obra literaria que sus escritos políticos. Sin embargo, allá por el año 1903, en el diario La Voz del Elqui, se publicó un artículo de su autoría desde donde proviene la hoy célebre frase: es ley infecunda, toda ley encaminada a transformar los pueblos y que no toma en cuenta a las mujeres. Parafraseando entonces a Gabriela Mistral, sostenemos que es ley infecunda, ley injusta, aquella que privilegia intereses privados, intereses de particulares por sobre el interés general. Y la actividad de una funcionaria pública, la acusada Marta Isasi, la actividad de un funcionario público, el acusado Jaime Orpiz, diputada una, senador el otro, acreditada en este juicio, es una actividad delictiva y configura, creemos, sin ambages, los delitos reiterados de soborno y cohecho por los cuales se encuentran acusados, los delitos tributarios por los cuales se encuentran acusados, el delito de la ley sobre responsabilidad penal de la persona jurídica respecto de Corpesca y, por cierto, los delitos de fraude al fisco. Atendida la multiplicidad de imputaciones que conforman este juicio, dividiremos nuestra presentación en torno a cada uno de los delitos o ilícitos materia de la acusación, principiando entonces por el delito de cohecho. El cohecho, bien saben sus señorías, constituye un paradigma de los delitos de corrupción. En términos todavía e inicialmente abstractos, la existencia de una situación de corrupción presupone, primero, que una persona o una autoridad pública, en este caso dos autoridades públicas, están habilitados para ejercer algún poder de decisión en interés de otro. En este caso, esta habilitación estaba dada para que ejercieran ese poder en interés de la comunidad políticamente organizada. Para que exista corrupción, en cambio, el ejercicio de esa autoridad debe estar vinculado a la obtención de una indebida ventaja. Y el carácter indebido de esta ventaja, insistimos, todavía hablamos en términos abstractos, debe fundarse en la incompatibilidad entre la obtención de esa ventaja y la promoción del interés al que ha de servir el ejercicio del poder de decisión en cuestión.
Y precisamente estos tres elementos que definen un acto de corrupción fueron acreditados con relación a las conductas de los acusados en este juicio. El poder de decisión que se atribuye a una autoridad pública es legítimo, tanto en cuanto contribuya a realizar precisamente una finalidad de carácter público, la que al verse transgredida, al verse descompuesta, siguiendo en esto la precisa etimología de la expresión corrupción, se compromete en definitiva la efectiva realización de esa finalidad. Por eso es que esta descomposición que supone la corrupción afecta el contenido nuclear del principio de probidad administrativa. Esto es, el imperativo sancionado por la ley de que la respectiva función pública debe ser ejecutada dando preeminencia al interés general por sobre el interés particular. Aterrizando estos supuestos al delito de cohecho, tenemos que lo distintivo del delito de cohecho, en el cual han incurrido tanto la acusada Marta Isasi, a la sazón diputada, como el acusado Jaime Orpiz, a la sazón senador. Lo distintivo, decíamos, de este delito consiste en que la ventaja indebidamente asociada al ejercicio de la función pública es ofrecida o es solicitada, como en el presente caso, de alguna otra persona en la especie Corpesca Sociedad Anónima. Como sus señorías habrán podido advertir, en lo referido al primer capítulo de imputación, capítulo común a los acusados Orpiz e Isasi, es decir, lo relativo a los reiterados delitos de cohecho, se plantea por parte de ambas defensas cuestiones principalmente de derecho y cuestiones de hecho solo secundariamente en relación a la acusada Marta Isasi y en particular en relación a la infracción de los deberes del cargo. Esta particularidad del objeto discutido en este juicio determina que debamos detenernos, primero, en algunas cuestiones dogmáticas con miras a despejar aquello que desde el día 1 de este juicio venimos afirmando. Que los hechos acreditados, que la existencia de pagos periódicos en el tiempo a ambos acusados, precisamente en su carácter de funcionarios públicos, por omitir o por haber omitido actos propios, o para ejecutar o por haber ejecutado actos con infracción a los deberes de su cargo, actos además cuya ejecución se encuentra determinada, mandatada, instada a partir de tales pagos, no son conductas penalmente irrelevantes, no son conductas que puedan ser indiferentes al ordenamiento jurídico penal. Y tanto no son conductas irrelevantes penalmente, que por el contrario son conductas típicas. Como primer aspecto, conviene tener en cuenta que bajo la tipificación del delito de cohecho, tanto en el artículo 248 como en el artículo 248 bis, en la estructura típica vigente a la época de ocurrencia de los hechos, y por cierto, del delito de soborno, como bien jurídico protegido se encuentra el correcto servicio de la administración pública o el correcto servicio público, la adecuación en el ejercicio de la función pública a las reglas de la legalidad y a las reglas de la ética. De tal suerte, sus señorías, que, concluida la etapa probatoria, no podemos soslayar el hecho de que las conductas acreditadas con relación a ambos acusados, esto es, no revelar el interés que mantenían, atendidos los pagos recibidos desde Corpesca, no
inhabilitarse en la discusión y votación de proyectos de ley que empecían a su financista y actuar, en definitiva, como agentes de una empresa, Corpesca Sociedad Anónima, ante terceros, afectan el correcto servicio esperado por la ciudadanía y por la comunidad políticamente organizada de los legisladores, quienes, sus señorías, no en vano juramentan sujetar su conducta, sujetar su actuación a la Constitución y a la ley. Amén del deber de honrar el principio de probidad, esto, y vamos a ser majaderos, significa privilegiar el interés general por sobre un interés de carácter particular. En esta etapa en que nos situamos, en esta etapa de adjudicación, el tribunal no podrá sino coincidir con que los actos realizados, intervenir en votaciones, intervenir en comisiones, votar, justificar el voto, intervenir en la redacción. Un segundo, por favor. Sí, señoría. Yo me salí por unos segundos. Ya, ¿está en condiciones entonces ahora? Sí, estoy bien. Perfecto. Perfecto. Por Decíamos, favor, sí. Nos recapitula, por favor. Muchas gracias, señoría. Decíamos entonces que en esta etapa donde nos encontramos, donde se espera que el tribunal dicte sentencia, que es la etapa, en definitiva, del proceso de adjudicación, creemos que el tribunal no podrá sino coincidir con que los actos realizados por los acusados, intervenir en las votaciones, intervenir en las comisiones, votar, justificar su voto, intervenir en la redacción del informe de la Comisión de Pesca en el caso de la acusada Isasi, reproduciendo en cada uno de estos actos propios del cargo de legislador textos remitidos desde Corpesca S.A., reproduciendo en definitiva la opinión de Francisco Mujica Ortúzar, gerente general de Corpesca S.A., y condenado por el delito de soborno, reproduciendo textos y la opinión de otros empleados de Corpesca, facilitando el ingreso como asesores personales de los testigos Ramón Pino Correa y Michel Campillay, agentes de Corpesca S.A., se trata de actos cometidos con infracción de los deberes de su cargo. La doctrina española, a la hora de conceptualizar lo que entendemos por actos propios del cargo, distingue entre un concepto amplio y un concepto más bien restringido. En un concepto amplio, la doctrina a la cual hacemos referencia hace caber dentro de la denominación actos propios del cargo aquellos que guardan relación con las actividades públicas que el funcionario de que se trata realiza, pudiendo ejecutarlas con facilidad atendida la función que éste mismo desempeña, sin que sea necesario que su ejecución se corresponda específicamente con el ámbito de su competencia. Por oposición, la doctrina que conceptualiza actos propios del cargo desde una perspectiva más bien restrictiva y a la que desde ya sus señorías anunciamos adherencia, considerando las reglas de hermenéutica en materia penal, solo entiende como actos propios del cargo aquellos situados dentro de la esfera de competencia del funcionario, vale decir, sus señorías, aquellos cuya realización obedece al ejercicio de sus funciones públicas, funciones que, en caso
particular de diputados y senadores, en caso particular de miembros del Congreso Nacional elegidos por el voto popular, suponen la labor legislativa y también la labor de representación política, además de la función de fiscalización en el caso de los diputados. Y en todo caso, de la intervención en determinados nombramientos, conformando parte de la primera, esto es la labor legislativa, la aprobación de los tratados internacionales, como fluye de la prueba rendida en este juicio, particularmente de las declaraciones de los testigos, señores Miguel Landeros, José Luis Allende y Luis Cordero. Ahora bien, siguiendo en este punto al profesor Guillermo Oliver Calderón, cuyo informe queda disponible para el tribunal a efectos videndi, tenemos que un funcionario infringe los deberes de su cargo cuando la realización de un acto contraviene las disposiciones regulatorias del desarrollo de las funciones del cargo que sirve o la regulación de las funciones del servicio al cual ese funcionario pertenece. Estas disposiciones pueden estar establecidas en la ley, en el reglamento, en un instructivo, en una circular, etc. La infracción, por lo tanto, de los deberes del cargo no solo se puede presentar en el ejercicio de su actividad reglada, sino también dentro de la actividad discrecional, especialmente en aquellos casos en que esta actividad discrecional, en aquellos casos en que estos actos discrecionales que realiza, importa una desviación en exceso del poder que se le ha conferido. Oliver sostiene, cuestión que sirve de base al análisis sobre la prueba rendida por parte del Ministerio Público, sostiene, decíamos, que los deberes funcionariales atribuidos en virtud a la regulación del artículo 248 bis del Código Penal, no necesariamente deben ser específicos del cargo concretamente servido por el empleado público, sino que podemos diferenciar entonces 3 niveles distintos de deberes. Oliver diferencia entonces un primer nivel, que se trata de aquellos deberes que el funcionario público tiene atendida la específica función que cumple dentro de una repartición pública, es decir, de la asignación específica de tareas dentro de una organización del Estado. Un segundo nivel se refiere, en cambio, a los deberes, que el empleado tiene por el hecho de desempeñarse en una determinada repartición pública o en un determinado sector de la actividad estatal. Y el ejemplo que pone el profesor Oliver dice relación precisamente con el deber, por ejemplo, de todos los jueces de fallar de acuerdo a la ley sin vulnerar el ordenamiento jurídico, o el deber que los mismos jueces tienen, con arreglo a las disposiciones del Código Orgánico de Tribunales, de inhabilitarse cuando advierten alguna causal de implicancia o recusación. El tercer nivel supone entonces aquellos deberes que tiene una persona por el solo hecho de ser funcionario público. Por ejemplo, el hecho de que todos los titulares e integrantes de los órganos del Estado deben someter su actuar a la Constitución y a las leyes. De este modo, un funcionario actúa dentro del ámbito de sus atribuciones cuando lo hace en cualquiera de estos 3 niveles. El de la función específica que desarrolla, el que se tiene por el hecho de desempeñarse en una determinada repartición, y los deberes emanados de la sola consideración de ser funcionario público. Esta interpretación, que podríamos calificar como una interpretación no competencial del carácter propio de los actos del funcionario, tiene un argumento adicional que refuerza esta
tesis, y que no es otro que una interpretación sistemática de la normativa. En efecto, si una de las conductas o forma de infracción de los deberes del cargo es, por ejemplo, el denominado tráfico de influencias, y dado que dicho comportamiento no puede formar parte del actual específico de ningún funcionario público está puesto ni se le asigna un poder estatal para efectos de traficar influencias, es claro que el legislador comprende dentro de los deberes de un funcionario público al menos los 3 niveles esbozados. De este modo, respecto de los hechos atribuidos al acusado Jaime Orpiz Buchón, en cuanto a las solicitudes de dinero efectuadas por Orpiz Buchón como senador, solicitudes de dinero de beneficios económicos solicitadas por Orpiz Buchón como senador al gerente general de Corpesca, Francisco Mujica Ortúzar, conducta de solicitación probada por la propia declaración del acusado, unida a la declaración del propio ex gerente general de Corpesca, y entre otras a la declaración de la testigo señora Gacitúa Larenas, que se lo escuchó decir en una época temporal coetánea al propio acusado Orpiz Buchón, sumada a la nutrida prueba documental acerca de las boletas de honorarios falsas emitidas para materializar los pagos, los cheques emitidos por Corpesca y su forma de cobro, para votar diversos proyectos de ley en la forma que le fue instruido por la empresa y votar en apoyo a personas para integrar el Consejo Nacional de Pesca, sin relevar ni revelar el interés que lo inhabilitaba para hacerlo, configuran conductas y comportamientos agravados de cohecho del artículo 248 bis, inciso primero, por cuanto forma parte de los deberes del cargo de senador respetar el principio de probidad, llevando una conducta parlamentaria intachable y un desempeño que se abandonó completamente, honesto y leal de la función, con preeminencia del interés general por sobre el interés particular. Al no haber revelado este interés, que deriva de esta vinculación que corre, sin solución de continuidad, desde los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2009, enero, febrero, marzo y así hasta diciembre del 2010, enero, febrero, marzo, abril y hasta diciembre del 2011, enero, febrero, marzo, abril, mayo y hasta diciembre del 2012, enero, febrero, marzo y abril del 2013. El hecho entonces de no haber revelado este interés, no haberse inhabilitado, todo de modo contrario a lo que precisamente ordena la ley, a la que jura apegarse y respetar, es posible concluir que dichas solicitudes sucesivas, regulares y permanentes de dinero realizadas por Orpiz Buchón y accedidas y pagadas por Corpesca en todos y cada uno de los periodos, tenían por objeto que éste privilegiara el interés individual de su financista, el interés individual y particular de Corpesca, por sobre el interés general, infringiendo de este modo los deberes de su cargo. Con relación a la firma junto a otros senadores, el testigo de quien escuchamos su versión en este juicio, Carlos Cantero, y el entonces senador Fernando Flores,
de un documento elaborado y enviado desde Corpesca, elaborado por los abogados de Corpesca, para efectos de remitirlo a Contraloría en el interés directo e inmediato de Corpesca, para que posteriormente dicho organismo emitiera un dictamen relacionado con los intereses de Corpesca, también es un comportamiento idóneo para configurar el delito del artículo 248 bis, inciso primero del Código Penal. Cabe recordar, sus señorías, que por más que la defensa del acusado y el propio imputado pretendan en su declaración, en sus argumentos de apertura y en su declaración, relativizar esta actuación, llegando a afirmar incluso que se trata de una manifestación del derecho constitucional de petición, sin perjuicio de ello y de sorprendernos de lo afirmado, esta afirmación, esta posición, carece de coherencia interna y carece también de coherencia legal y constitucional. El artículo 66, inciso segundo, de la Ley 20.447 introdujo adecuaciones a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para adaptarla a las disposiciones de la Ley 20.050. Dicho artículo señala que se entenderá por función parlamentaria todas las actividades que realizan diputados y senadores, categorías a las cuales pertenecieron tanto la acusada Marta Isasi como el acusado Jaime Orpiz. Se entenderá entonces por función parlamentaria todas las actividades que realicen esta categoría de funcionarios públicos para dar cumplimiento a sus funciones y a las atribuciones que le confieren la Constitución y las leyes. Ella comprende la representación popular y las diversas labores políticas que llevan a cabo los parlamentarios y los respectivos comités. En el informe de la comisión mixta de este proyecto de ley, evacuado en el contexto de la tramitación de dicho proyecto el 11 de noviembre del año 2009, se señala expresamente que la función parlamentaria no se agota en el ejercicio de la actividad legislativa, toda vez que las actividades de representación política son parte esencial del mandato parlamentario. Cabe destacar que en el contexto de la discusión de este proyecto de ley que introduce la modificación antes referida, tomaron parte, como diputada una, como senador el otro, los mismos acusados. Por consiguiente, y volviendo a lo que podemos denominar el afer Contraloría, lo obrado por Orpiz comprende su actividad parlamentaria por tratarse de labores políticas, habiendo hecho una presentación a la Contraloría General de la República en un documento elaborado con hojas con membrete del Senado, arguyendo supuestos y pretendidos intereses generales de la actividad pesquera de ciertas regiones del país y disfrazando con ello que se trataba de una presentación que solo reconocía intereses particulares de Corpesca. Estas conductas, a mayor abundamiento, también infringen el artículo 8º de la Constitución, en cuanto a que el ejercicio de la función pública obliga a cualquier titular a dar estricto cumplimiento al deber de probidad, lo que se enfatiza en el artículo 5A de la Ley Orgánica Constitucional de Congreso Nacional. Incluso, es posible sostener, aún dando por bueno y haciéndonos eco de que se trataría entonces de una actuación de carácter privado, el ejercicio de este pretendido derecho de petición, como si pudiera de alguna forma seccionarse esta actividad de un senador, esta última conducta, esto es, esta presentación, sería constitutiva de una infracción al artículo 60 de la Constitución Política de la República.
norma, sus señorías, que sanciona, ni más ni menos que con el cese en el cargo a un diputado o a un senador que durante su ejercicio actúe como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo. Esta disposición, si recurrimos a las actas de la Comisión Constituyente, que tuvo a su cargo la redacción de la Constitución del 80, comprende claramente gestiones que traten de satisfacer un interés particular por encargo o representación y que se trate de una gestión administrativa. Un segundito, por favor. Sí, Magistrado Bugueño, ¿dónde está? Vamos a hacer un receso de 10 minutos a los efectos de revisar el dispositivo de la magistrado Bugueño, informándoles a todos los intervinientes que se les fue reemplazado el día viernes y que se tomaron todas las medidas necesarias para que tuviera una buena conexión.
pero al parecer seguimos con los problemas. Vamos a hacer entonces un receso de 10 minutos. Gracias, señoría.